Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Papá Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y el día de hoy estoy acompañado por José Luis Pescador porque vamos a platicar un ratito sobre su libro La caída de Tenochtitlan, el volumen 3, que es básicamente una novela gráfica, un libro cómic editado por Penguin Random House bajo su sello Grijalbo. Bienvenido, José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias también por invitarme a hablar de esta novela gráfica. Perfecto. Y bueno, platiquemos poquitito de José Luis. José Luis Pescador es artista visual, es autor de cómic, arqueólogo aficionado y papá de Romina y Santiago. Ha publicado su trabajo en La Cúpula Ediciones, en Fantagraphics y en Decade Press, en Kiss Comics, en Tank Magazine, Raíces y Turner México, entre otras editoriales. Ha expuesto de forma individual y colectiva en museos y espacios de arte. Dirigió en 2010 el proyecto de cómic histórico Serie Bicentenario que involucró a escritores y a algunos de los mejores historietistas de México. Ha recibido un par de becas del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato por el proyecto de cómic La Conquista de México y la serie de pintura Obesos Monumentales. En 2008, el Instituto Cultural de León apoyó con una beca la producción del cómic Estas Ruinas que Ves, una adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia. Ha recibido apoyo del Fonca por el Marambo en La Habana y Sensacional del Marambo Comics. Vaya revelación en tu breve descripción de Estas ruinas que ves de Jorge Ibargüengoitia, una adaptación gráfica, me imagino. Sí. Este, tendré que buscarla, me llamó mucho la atención. Y bueno, él, a grandes rasgos, es José Luis, y bueno, ahorita vamos a conocer un poquito más de su trabajo a través de la caída de Tenochtitlan, novela gráfica de un evento clave en nuestra historia actual, ¿no? A final de cuentas. Sí, Y bueno, ajá, adelante. bueno, sí, claro, como dices, es un evento clave que nos define como país, ¿no? Totalmente, totalmente como país. Y bueno, para allá vamos y entremos de una vez en materia, porque la verdad es que hay algunas preguntas por ahí que quiero hacerte que me resultan bastante interesantes. Y para entrar en materia, te quería pedir de favor, José Luis, que nos ayudaras con una breve sinopsis de qué va a encontrar el lector al abrir las páginas de La caída de Tenochtitlan. No, a lo mejor no nada más del libro 3 sino de toda la saga, porque ahorita vamos a platicar de que son 3 libros y lo que pudiera venir. Sí, como dices, son 3 libros, entonces pues ya hay un camino recorrido aquí. Se pretende contar en esta historia la caída de Tenochtitlán, es decir, no la conquista de México, que es como un concepto más amplio, sino centrarnos nada más en la caída de Tenochtitlán. Entonces ya sabemos en qué acabó todo, ya sabemos quién ganó, quién perdió. Así que precisamente en el número 1 empieza con el último día de la caída de esa ciudad. Están ahí, está lloviendo, es agosto de 1521 y ahí vemos a los personajes sobrevivientes que ya recorrieron muchas batallas y están ahí muriendo de hambre, derrotados, pero aún sin doblar el brazo totalmente. Y a partir de ahí vemos en retrospectiva qué es lo que nos llevó a ese momento. Y de eso tratan los siguientes números. En total van a ser 5 volúmenes, pero en este tercero, que bueno, ya vamos a la mitad de la saga, apenas se encuentran con los tlaxcaltecas, que son un aliado clave para los extranjeros que estaban llegando a un mundo desconocido para ellos. Y entonces al encontrarse con estos reinos distintos, pues necesitaban un guía y ese guía resulta ser nada menos que Malintzin, que es una mujer muy inteligente de la costa de lo que hoy es Veracruz. Entonces ahí podemos ver cómo ella llega con estos extranjeros, cómo se la regalan, porque termina siendo, después de ser la hija de uno de los caciques de un pueblo que se llama Oluta, pues termina siendo vendida como esclava en alguno de esos vaivenes que había en esos momentos allá. Y así es como nos enteramos de Malintzin. Y pues se tocan muchos aspectos. El primer número es un poco como la apertura de qué es Tenochtitlán, cómo llegó a ser tan grande y de dónde vinieron esos mexicas. Se cuenta un poco la historia de ellos. Es como en plan mítico, ¿no?
y al mismo tiempo presentamos a los personajes. Hay uno que se Exacto. llama, eso es, Atocli, que es como un clacuilo, es un clacuilo que va narrando la historia de lo que le pasa. Y pues a través de él, lo vemos en los tres números, va avanzando en su aprendizaje sobre la caída sobre esta invasión que nadie esperaba que tuviera tantas consecuencias. Me gusta mucho, de alguna manera, como, digo, ya nada más he tenido oportunidad de leer este tercer libro y de hecho ahí me surgía la duda de, primero, y ya la respondiste, van a ser 5 libros, vamos en el tercero. Eh, yo no tuve problema en leer este tercer libro sin haber leído el uno y el dos. Lo que me hace pensar es que realmente narran como que hechos como muy específicos, que obviamente hay una secuencia temporal, pero se pueden leer de manera independiente, sin ningún problema, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como lector de cómic también yo los dibujé de tal manera que no pude, que a mí me chocaba siempre quedarme con las ganas del continuará y que te dejan totalmente en suspenso. Entonces yo decía, si hago cómics después, los voy a hacer que terminen y que se puedan leer independientemente de si perdiste el otro o no. Entonces, ciertamente hay un arco de historia en este libro que se puede leer perfectamente sin necesidad de consultar los otros. Hay ahí algunas continuidades, sí, entre los personajes. Por ahí hay un grupo de capturados mexicas que no sabemos por qué, pero van ahí entre los españoles Ujú. y van avanzando y esos son los únicos que no sabemos por qué están ahí, pero van como capturados pues de guerra. Y ahí pasan algunas cosas, algunas reyertas y terminan muriendo algunos, en fin, pero en realidad ahí el principal tema en el volumen 3 pues es Malintzin, que es un Sí, personaje importantísimo en la historia de México y para esta historia vital. Y sí. otros como Xicoténcatl, el joven, un guerrero tlaxcalteca que se enfrenta a los castellanos, porque aquí no le decimos españoles, sino castellanos. Vas nombrando muchas cosas en las que luego quiero tocar un poquito más de manera específica, porque efectivamente, pues desde la portada nos encontramos a Malinali, a la Malintzin, ¿no? A la Malinche, conocida por otros. Entonces, ya desde ahí, pues es nuestro personaje principal, por así decirlo, en la portada del libro. Eh, la Malinche hace su aparición, ¿no? De hecho, es tan relevante que nos cuentas precisamente su origen y así abre el libro, ¿no? A ella de niña, cómo es que termina siendo, a final de cuentas, esclava de los extranjeros en este libro. Y acompañando a Malinche, y este tema lo voy a tocar un poquito más adelante, pero qué bueno que ya lo traes a colación. Hay por ahí mensajes de mujeres dentro del libro fuertes y potentes, ¿no? Que no pasan desapercibidos, y de hecho tú dedicas el libro a las mujeres indígenas silenciadas, ¿no? Entonces realmente es un mensaje poderoso dentro del libro, no es nada más la narración de los hechos, sino a final de cuentas un mensaje ahí implícito de viva voz de algunas de las personajes. Mm. Sí, qué bueno que lo comentas, porque sí tenía la intención de que fuera muy claro el mensaje. O sea, por eso Malintzin está en la mera portada como un personaje crucial en esta historia. Sin ella, Hernán Cortés no pasa de la costa. Ahí se hubiera hecho bolas, no hubiera tenido aliados, estoy casi seguro. El contacto inevitablemente se hubiera dado, pero con Malintzin fue como abrirle paso. Era el Virgilio que llevaba a Dante por el camino del infierno ahí y enseñándole. Y también hay otros personajes que son mencionados y olvidados rápidamente en la historiografía oficial, como la hija del cacique gordo, que no sabemos qué fue con ella. Es la primera esposa de Hernán Cortés, o bueno, los totonacas se la dieron y también un poco para desmitificar lo que pasó con Malintzin y Hernán Cortés. O sea, no fue primero él su pareja y que los lectores no se piensen que hay una historia de amor entre esos dos. No, No, para nada, sino que más bien se la entrega a otro capitán
español que se llama Portocarrero. Y bueno, ahí vemos también cómo Malintzin empieza a tratar de hablar con Portocarrero y tratar de pronunciar esas R's, que en el idioma náhuatl no hay R's. Entonces debió haber sido muy complicado. Y pues sí, por ahí va la narración. Y cómo habrá sido de inteligente Malin Sin, que a final de cuentas surge como un personaje traductor, ¿no? Y precisamente ahí es donde toma su papel clave dentro de todos estos hechos históricos y a final de cuentas aprende el idioma por ella misma, o sea, pues en aquellos ayeres no era como que tomara clases de español, ¿no? Como para poderlos entender. Y ahí ya allana mucho el camino de los extranjeros hacia lo que fue. De hecho, la alianza que se da, esa primera alianza, que no se dio de manera tan natural, porque nos muestras que primero batallaron contra ellos, ¿no? Contra los tlaxcaltecas, pero a final de cuentas la alianza se da, pues, en gran medida por la Malinche. Sí, sí, Eh, sí. Digamos que era Ujú, una diplomática, o sea, además de traductora, era lo que hoy podríamos llamar una diplomática y sin ella no se logra nada. En el libro 2 hace ella la alianza también con el cacique gordo de Zempoala y en el libro 3 con una batalla ya más fuerte con los tlaxcaltecas. Y de hecho desde la portada está implícita esa importancia que tiene el personaje, porque ella está en primer plano ahí, ujú, primerísimo lugar. A su izquierda están los totonacas, que, con los que ya hay un pacto desde el capítulo anterior. Si te fijas, tienen los ojos viscos y bueno, pues tienen su propia estética. De este lado, a su derecha, están unas mujeres españolas. Había nada más 11 o 12 mujeres españolas que venían con los españoles. Sí, y ahí alcanzan a aparecer como si cualquier cosa, ¿no? Eran como 300 o 400 ellos, pero nada más 11 mujeres que venían cocinando y haciendo algunas labores, aunque también había algunas que tomaban las armas. Por ahí está otra que todavía no tiene, no aparece como tal, pero ya está representada en la contraportada, que es una española que se llama María de Estrada. Y bueno, ahí se ve en la contraportada junto a otros personajes, a todos los castellanos. Sí, ahí lo podemos ver un güerillo que está aquí en la orilla. Ese es Pedro de Alvarado y a un lado de él está María de Estrada. Y bueno, pues poco a poco estos personajes se van a ir revelando durante toda la saga. sí. Eh, Te noto todo un entusiasta de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a representar en este estilo narrativo que es la novela gráfica estos hechos, ya habíamos dicho, tan relevantes de nuestra historia? ¿Dónde surge esa inquietud, esa necesidad, ese gusto eh, de trabajar el cómic, la novela gráfica, representando estos hechos? Pues surge de los libros. Me gusta mucho leer sobre historia. Bueno, tuve la suerte de que tenía una buena maestra de historia en la preparatoria que se llamaba Rosa, no me acuerdo, pero su manera de narrarnos las cosas, sus apellidos se me borraron, pero su manera de narrar la historia no, porque lo hacía con tanto entusiasmo que después, Contagiado. así es. Entonces, después de verla, de terminar una clase con ella, me iba corriendo a la biblioteca a enterarme más de eso. Y en la biblioteca también había unos libros sobre cine mexicano que dibujaban, había cómics que dibujaban a los personajes que había ahí. Entonces, pues esas dos eh, intenciones, pues las quise eh, aprovechar después. Siempre me ha gustado hacer cómics también. Mi carrera es de pintura, pero hacer cómics es otra onda. Es mucho trabajo, mucho más elaborado, porque hay que hacer un guión, hay que darle continuidad a los personajes, que se parezcan en una página y en otra, no equivocarse con los rasgos o los vestuarios. Entonces es un poco como hacer una película. Y pues Sí, ahí, y aquí me surgen varias preguntas que de hecho las tengo listadas por acá, porque evidentemente, y quiero mostrar
ya los interiores del libro para poder pasar a esta otra parte de la entrevista, porque vean nada más la riqueza del trabajo visual, del trabajo gráfico dentro de este libro. Y mostrando estas ilustraciones, te quería preguntar, porque a final de cuentas son muchos los detalles, tú ya lo platicabas ahorita. Eh, Hay muchos detalles aquí, sobre todo hay una batalla épica, ¿no? Que muestras aquí en el libro, y me voy a tomar la libertad de mostrarla, que es esta de aquí. Esto es épico, o sea, esto es majestuoso, esto es otro boleto. ¿Cuánto trabajo en tiempo representó la caída de Tenochtitlan? Bueno, la voy haciendo desde el año 2000, más o menos empecé a hacer. Por Desde el ahí, 2000, wow. sí. Pero bueno, luego la pausé porque me hacían bullying un poco porque solo pensaba en eso. Y me dejé llevar un poco por ese bullying y dije, ya no quiero hacer nada, ¿no? Pero también fui adquiriendo más experiencia como ilustrador de cómics y apenas en 2017 o 18 decidí retomar ahora sí ese proyecto, porque además es una historia tan compleja y tan grande que sí necesitaba como hacerla muy bien. Sí, Entonces, hay cosas que no se pueden describir, que es más fácil mostrar en dibujo. Entonces, ese tipo de batallas se pueden describir muy bien, vívidamente en una novela histórica, pero con el cómic tenemos una ventaja los dibujantes de cómic que podemos dibujar todo eso e incluso darnos el lujo de no poner ni una palabra. Ahí está, ahí se ve exactamente. está atravesando una bala de cañón a uno de los personajes, los demás están avanzando, podemos ver incluso unas abejas que están ahí volando en primer plano para darnos una idea del escenario que estaba viviendo y casi sentir el polvo de la batalla en las narices. No, 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 y ver la sangre y percibir el dolor, y, o sea, al final de cuentas, transportas al lector por el arte visual que tiene este libro. Y son tantos los detalles y se ve que está tan cuidado porque, como tú lo mencionas hace rato, vestimenta, armamento, escenarios, ¿no? Gestos, sentimientos, emociones, miedo. Yo creo que el trabajo gráfico a detalle es superior en este libro, en tu trabajo a final de cuentas. Por ahí tienes unas armas, ¿no? Unas armas prehispánicas. Y qué maravilla, porque a final de cuentas son elementos muy presentes en el libro, en todas estas batallas entre los extranjeros y los tlaxcaltecas, en este caso, que es como la parte central, o es ese periodo de tiempo, ¿no? Que abarca este tercer libro. Eh, pero aún dentro de la riqueza de las ilustraciones, yo noto como dos técnicas diferentes, ¿no? Y justo en esta parte se muestra, ¿no? Donde yo veo dos técnicas. Yo alcanzo a percibir dos técnicas, no soy un experto en este tema, pero dos técnicas de ilustración. Esta es la que menos usas en el libro. Eh, ¿Por qué la diferencia o por qué las dos técnicas? ¿Por qué la mezcla entre estas dos técnicas de ilustración, José Luis? Si es que así se llaman, ¿no? Técnicas de ilustración. Ujú. Sí, pues es que ocurren dos tiempos distintos. Cuando está sombreados, estamos hablando del pasado de Malintzin. Ahí hablamos de su niñez, de lo que estaba pasando anteriormente, en que al tiempo presente que en el que está avanzando hacia Tlaxcala. Entonces, para que quedara mucho más claro, quise jugar un poco con esto de manera gráfica. Tal vez no digo, hubiera estado muy buenísimo ponerle todo la técnica de grises o las sombras a todo el libro, pero pues más bien esa era la intención, de que hubiera una diferenciación en el tiempo. Y incluso hay otro momento en el que cambia el estilo también completamente. Al hablar de Tlahuícole, uno de los héroes tlaxcaltecas, o su héroe tlaxcalteca, es como un Superman para ellos. Sí. Entonces ahí cambia el estilo a un estilo, al estilo de Jack Kirby, este dibujante de Marvel, de los Cuatro Fantásticos. Entonces ahí cambia el estilo y ahí se ve, retomo ese estilo de este.
autor. Y Y tú, ajá. se narra así la historia de Clavícole, podemos verlo como un héroe y luego ya vuelve otra vez a cambiar. Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho el libro, ya que nos explicas más de la portada y de la contraportada, pues lo vuelve todavía más rico. Por si fuera poco, hacia el final nos regalas un glosario, ¿no? Por aquello de si alguien anda medio perdido con los personajes o no entiende de dónde vienen y demás, bueno, pues nos regalas un glosario. Entonces yo creo que eso enriquece aún más el trabajo y la edición en especial, ¿no? Los personajes relevantes que platicabas ahorita. Me parece un libro muy completo, me parece un libro ameno, un libro súper bien llevado, súper bien trabajado. Algo que me resulta muy relevante cuando leo este tipo de libros, tipo de trabajos, es que a los personajes los conocemos con ciertos nombres, ¿no? Como muy castellanizados, pero en realidad sus nombres eran otros que a lo mejor fonéticamente son muy similares, pero que al final de cuentas han sufrido como que cierta traducción. Y tú aquí vas respetando como esos nombres originales, ¿no? Eso se me hizo también un punto a favor del libro. Sí, había que rescatar algunas nomenclaturas. Por ejemplo, Tlaxcala, pues ahora se le conoce así, pero le llamaban Cuauhtexcalan. Entonces aquí nunca, sí, había que retomar esos nombres, porque al final de cuentas esas ciudades ya no existen y fueron suplidas por otras. De hecho, la ciudad de Tlaxcala está en el centro de la antigua Cuauhtexcalan, que eran cuatro ciudades. Y lo mismo ocurre con otras ciudades como Cholulan, eh, Zempoalan y otras que, pues casi todas las que están ahí. Incluso los nombres también, Los nombres Moctezuma de de las... ponerse. Así es. Ahí también, pero bueno, aquí también se mencionan varios más, porque ya digamos que empieza a cristianizarse y también ahí se menciona a Malintzin, que primero se llamaba Malinali y luego Malinali. Ujú. le llamaban Doña Marina, ya cristianizada, y ella lo menciona. Sí, ya bautizada. Ya bautizadas les ponen otros nombres, ¿no? Lo mismo pasa con las otras esposas una vez que se da la alianza con los tlaxcaltecas. Eh, En ese sentido, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se da el acercamiento con Penguin Random House para lograr publicar esta serie de novelas, esta serie de novelas gráficas? ¿Cómo fue? ¿Te acercaste a toda la editorial te busca? ¿Cómo se dio para que pudiéramos gozar los lectores de este trabajo también realizado, José Luis? Pues fíjate que fue un poco de rebote, o sea, ahí me acerqué con este Sergio González Rodríguez, un escritor que quería hacer un cómic conmigo sobre Jorge Luis Borges y una cosa así fantástica, rarísima. Y pues él me buscó para hacer un cómic, ese cómic que estuvimos avanzando un poco, pero no lo terminamos, no siguió. Pero él me presentó al editor de Random House y a partir de ahí le dije, bueno, pues tengo este otro proyecto y ya empezamos a platicar. Pero bueno, se tomó su tiempo, fueron 3 años, yo creo, en total que hicimos entre la primer comida y luego platicarlo y luego yo avanzar, porque además, como te comentaba que lo empecé a hacer desde el 2000, el proyecto, pues había que revisarlo y sacudir un poco todo el material para darle forma. Y ahí fue cuando ya empezó la chamba, en serio. O sea, es montar todo el papel en los muros de mi casa, de mi estudio, para ver cómo le podía dar forma a eso. Porque durante todo este tiempo, pues no he estado dejando de hacerlo. Hay muchos bocetos que están como así sueltos, como una viñeta, una imagen. Y hay otros que eran ensayos de personajes. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar algo gracioso. A ver, Estos son unos de los primeros bocetos del año no, incluso antes, mira, antes del 98. Este es un Pedro Infante, como lo vimos en la película esa de Tizoc. sí, Entonces yo quería poner a personajes conocidos como Pedro Infante, Diego Rivera, que tiene rasgos indígenas, o Armando Manzanero, ponerlos como personajes dentro de la película. Como si hiciéramos una película, hiciéramos un casting fantástico, sí, sí, invitando. sí.
Entonces, pues eso era la novela al principio. Ya después, pues esa idea la abandoné y hice otra Bueno, cosa. pero hubiera estado también muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Estaba divertido, ¿no? Claro, Sí, tener claro. un casting así gracioso. Y pues eso, así había que irlo armando. Este es un boceto de unos personajes, pero Totalmente a lápiz. sí, pero este está muy antiguo, este bocetito. Entonces ahí todavía no dibujaba tan bien, pero ya tenía una idea de lo que quería hacer. Ya es mucho más reciente y pues ya se ve una dinámica muy distinta, un uso del color, bueno, más bien de la iluminación, del dinamismo de las figuras. El Otro- detalle, ya muchísimo más detalle. Así es, sí. Perfecto, muy bien. Pues es la calle de Tenochtitlan, es el libro 3, La Malinche, ahí en primer plano, como personaje principal. La conquista de los tlaxcaltecas, perdón, la alianza con los tlaxcaltecas es el hecho histórico relevante, ¿no? Sin antes haber pasado por algunas batallas que obviamente perdió el pueblo indígena, ¿no? Frente a los extranjeros. La superioridad armamentística era muy grande y de ahí mucho de la naturaleza de su derrota. Editado por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo. Son 170 y cachito de páginas, me parece. Por ahí es realmente un cómic bastante complejo y completo en cuanto a su ilustración. Como bien comentaba José Luis, hay páginas enteras sin texto alguno, pero que las ilustraciones hablan por sí solas. Las ilustraciones mismas van contando la historia. Ve nada más el detalle, qué relevancia. Ah, lo vemos en la misma página. Esto de La los... anterior, esa. Sí, no, no, es que está genial la caída de los caballos y demás. ¿Dónde está disponible el libro, José Luis? Para que a quien hayamos logrado antojárselo lo busque y lo consiga. Es muy fácil de conseguir, está en todas las librerías. En Gandhi, en El Perfecto. Sótano, en Cristal, Sambors, en todos lados. Y está en todo el país, entonces sí es muy fácil. Y si no, por Amazon lo pueden pedir, también se los mandan a domicilio. Perfecto. Pues Digital. ahí está. Refrendar que la verdad es que me gustó el libro. Quien sea fan de la historia de México tiene que tenerlo dentro de su colección, dentro de su biblioteca, por supuesto. Quien sea fan del cómic también, por supuesto que también, porque la verdad es que la obra visual es bastante sobresaliente, como ya se lo hemos estado mostrando. Entonces, por favor, búsquenlo, consíganlo. Y José Luis, una vez más, muchísimas gracias por haber apartado este tiempo con nosotros, platicarnos sobre tu libro, presentárnoslo y muchas gracias a Penguin Random House por haber hecho posible esta entrevista. Te agradezco, José Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Y un gustazo, Luis. Un verdadero gusto también para mí. Bueno, ya les dije, búsquenlo, consíganlo, fans de los cómics, fans de la historia, de la novela histórica, ahí está, no se van a arrepentir. Y bueno, esperaremos con ansia el libro 4 y el libro 5. Esperemos que no tarden mucho por ahí en el tiempo. Sí, no, 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 no. Como lo prometo en campaña, lo cumpliré. Ok, Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.